fuiste Bueno, y eso, y después sí. arrancamos. Bueno, ¿Sí? sí, soy Daniel Cuesta. Fui a la escuela normal toda mi vida, desde la primaria hasta la secundaria. Así que ahí estuve 7 años que hacíamos la escuela primaria en esa época y 5 años de la secundaria. Son 12 años en total. Antes de eso había ido a Jardín, pero a otra escuela, el Jardín 1, el que está en Maipú. Sí. Hice sala de 5. En mi época mucho jardín no se hacía, así que era como una forma de prepararse para la escuela primaria. Así que bueno, transcurrí ahí en la escuela normal, que era nacional en ese momento. Era una escuela distinta acá en Tandil. Había mucha demanda por entrar a la escuela normal. Tenía mucha fama, como que tenía una educación superior a lo que era provincia, ¿no? La verdad que tuve muy buenas maestras y la formación que tuve fue muy buena. Lo que pasa, bueno, ahí entra esa discusión si era una escuela excluyente porque el que no se adaptaba la pasaba mal, se tenía que ir. Creo que es más o menos como ahora las escuelas universitarias tienen esa fama, ¿no? De como que es un nivel un poco más exigente, más elevado. Bueno, no sé si hay un mito. Yo vi un montón de compañeros que quedaban en el camino, no un montón, no era la mayoría, ¿no? Pero como que les costaba, sufrían, repetían y muchos se iban. Y también, digamos, a la medida que íbamos avanzando en los cursos, chicos que repetían de cursos superiores, había 2 o 3 por año. No era lo normal, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo por lo menos lo vivía como que la clase media, las familias de clase media ponían una presión muy grande sobre los chicos de que vayan a la escuela, que la escuela era un medio transformador, que era un medio de superación. Por lo menos en mi familia lo viví así, lo mismo en la secundaria. Fede, ¿querés empezar con la pregunta? Sí. La primera es, ¿cómo vivieron su juventud? ¿Cómo vive Su juventud. la juventud? Bueno, En medio de la dictadura. claro. Bueno, mi caso por ahí es un poco particular. Yo, cuando empieza la dictadura, empieza en el año 76, fue mi último año en la escuela primaria. Y tenía 12 años. Uno por ahí no recuerda mucho de los 12 años, ¿no? No sé, lo que ustedes han entrevistado. Tandil no pasaba gran cosa. Yo lo que les voy a contar es mi experiencia personal, digamos, que por ahí no fue lo general. Yo recuerdo bastantes cosas de la década del 70 porque fue una década muy conflictiva, muy convulsionada, de mucha violencia política. No tanto acá en Tandil, o sea, acá en Tandil por ahí me parece que la cuestión pasaba más por lo dialéctico, por las discusiones, ese tipo de cosas. Yo lo vivía en mi familia, ¿no? Que había muchas discusiones, muchas como disputas políticas, porque acá empiezo a introducir lo que es mi vivencia personal y familiar. En la familia de mi padre era el mayor de 4 hermanos y se llevaba bastante diferencia con los hermanos menores, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí se manifestaban las diferencias políticas de que la juventud por ahí estaba más entusiasmada en la posibilidad de un cambio social y político. La década del 70 venía de muchos cambios en algunos países latinoamericanos, la idea de Cuba por ahí, de que había ocurrido una revolución y una transformación social. El tema también de
de la disputa este-oeste, la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos o la OTAN. Y bueno, los dos hermanos menores de mi papá eran de la Juventud Peronista y pertenecían a Montoneros, que era por ahí la rama más radicalizada del peronismo, que apostaba más por un cambio social y una revolución, ¿no? Lo concreto es que esos dos hermanos menores no estaban en Tandil. Uno estaba en La Plata y el otro, el más chico, Ricardo Cuesta, había abandonado el último año de la escuela técnica acá y se había ido a Bahía Blanca. Y era con el que más discutían los dos hermanos mayores con los dos hermanos menores. Incluso era motivo de distanciamiento, que no se llegaba a nada, las discusiones no terminaban bien, no avanzaban, digamos, no pasaba nada, pero se enojaban entre ellos. Eso lo recuerdo yo de la década del 70. Discusiones por todos lados y algunas muy acaloradas, ¿no? ¿Y en tu vida, así en lo cotidiano, notabas que había dictadura? ¿Qué había? Dictadura. Digamos, a mí me afectaba por lo familiar, ¿no? O sea, yo me acuerdo el 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de Estado, que era un golpe de Estado cantado, ¿no? Era un gobierno que venía muy débil, muy mal conceptuado, ya había empezado a aparecer el tema de la violencia de Estado, el terrorismo de Estado. Ustedes habrán escuchado hablar de la AAA, de los grupos nacionalistas, y se enfrentaban a balazos, ¿no? Se mataban. En Tandil no pasó eso, pero en las grandes ciudades pasaba eso: Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Nosotros lo veíamos por televisión y en los diarios. Todos los días había muertos de un lado o de otro. Bueno, cuando pasa el 24 de marzo, yo me acuerdo, bueno, se suspenden las clases, obviamente, porque el ejército toma el poder. No se podía salir, no se podía circular, había estado de sitio, se suspendían las garantías constitucionales, no se podía transitar. Y mi papá tampoco fue a trabajar, ese día no hubo actividad. Y yo me acuerdo que, no sé, en un momento papá sale a la calle, no sé qué, al lado de casa vivía una familia que el hombre era militar, retirado. Y bueno, esas cosas que se ponen a hablar, no sé qué, bueno, y yo recuerdo, porque presencié esa charla, que el hombre le decía que con el gobierno militar se iban a solucionar todos los problemas que venían. Y mi papá le dijo que no se iba a solucionar nada con eso. Lo tengo muy presente porque es de esas cosas sabias que uno recuerda de sus padres, ¿no? Una fue esa, otra fue la Guerra de Malvinas, que uno por ahí también se entusiasmaba con la idea de recuperar Malvinas, lo que sea, y mi papá era muy pesimista. Son como cositas que ahora uno revaloriza, ¿no? El tema de la sensatez, bajar un poquito, bueno. Eso lo recuerdo del 76. Y bueno, después el año transcurrió con normalidad, o sea, para nosotros acá no cambiaba nada. Ya les digo que cambió en febrero del 77. Mi tío, el que estaba en Bahía Blanca, había venido a pasar unos días acá a Tandil en enero. Se encontraron con el tío de La Plata. Estuvieron, no me acuerdo si era para la fiesta, después se quedó en enero y se va a principios de febrero. El 4 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, me acuerdo que llega el ejército. Nosotros vivíamos todos en la calle Alberdi, ¿no? Entonces en una casa, nosotros, mi padre y mis hermanos. Una casa de al lado vivía mi bisabuelo, yo tenía bisabuelo, ya viejito, 80 y pico de años, pero estaba. Y en la otra casa era la casa de mis abuelos, la casa donde se había
criado mi papá y mis tíos. Bueno, cae el ejército a producir un allanamiento, se llamaba eso. Caía la fuerza militar con ametralladoras, cortaban el tránsito en la esquina con un camión y iban al lugar donde, lo mismo que un allanamiento de la justicia, lo que pasa es que sin orden judicial, o sea, era la fuerza. Eso fue a la nochecita y mi habitación daba a la calle y yo veo que están los militares y eso, entonces era el primer allanamiento que producían en el domicilio de mis abuelos buscando a mis tíos, concretamente. Nosotros habíamos visto otros allanamientos, por ejemplo en la cuadra anterior vivía un amigo de mis tíos, Jorge Persson, vive acá en Tandil, y estudiaba en la universidad acá, estudiaba ciencias económicas y cada tanto él era también de la Juventud Peronista y cada tanto caía el ejército a allanar la casa, a buscarle cosas, bueno, no sé, libros, discos, esas cosas. Bueno, la cosa es que están mis abuelos, les abren la puerta, pasan y empiezan a revisar la casa, ¿no? Los libros que había, era muy variado, había libros de Che Guevara, pero había libros de Sarmiento, había libros de religión, todo lo que puede haber en una casa, ¿no? Discos, por ahí discos de cantantes de protesta, se escuchaba mucho folclore en la casa de mis tíos en esa época. Y yo recuerdo que en un momento papá quiere salir, ¿viste? Quiere salir como para ver qué pasa. Y cuando abre la puerta y sale, una voz de alto, adentro señor, estaba lleno de soldados, militares, no sé, que eran todos vestidos de verde, estaban ahí en la puerta. Entonces, bueno, mi padre entra y hasta que se van, no sabía qué pasaba. Y vos estabas ahí mirando. Y nosotros estábamos ahí mirando. Sí, también con el miedo de que supieran que éramos familiares y vinieran, esas cosas, ¿no? Bueno, se van y 2 días después escuchamos por radio, nosotros Radio Colonia, era una radio que sigue estando, que pasaba muchas noticias de Argentina, o sea, en Argentina había censura en los medios y no era confiable lo que se escuchaba, entonces se escuchaba mucho Radio Colonia, que a veces estaba interferida, ya en la época del gobierno peronista la interferían también. Y mi abuelo escucha por Radio Colonia de que habían asesinado a su hijo en Bahía Blanca. Eso fue, el asesinato fue el día 5, o sea, el día siguiente que acá se produjo el allanamiento. Evidentemente alguien tenía el dato de él y estaban atrás de él, una cosa así. Él cometió el error de volver a Bahía Blanca y lo asesinan en la calle, supuestamente él quiso escapar, una cosa así, y lo ametrallan. Bueno, fue durísimo, terrible, una noticia que nadie quería escuchar, nadie quería saber, él lo escucha por la radio. Bueno, me acuerdo después cuando lo comunica a mi bisabuelo, porque yo justo estaba en ese momento con él, a la noche, esas noches de verano, que no había mucho para hacer en ese tiempo, entonces nos poníamos a charlar y esas cosas. Mi bisabuelo me contaba cosas de su vida, bueno, ahí mi padre y el hermano que le seguía organizan para ir a buscar el cadáver a Bahía Blanca. Todo eso está contado, hay un video que hicieron los chicos de superior del Instituto 10 con Gisela Del Hoyo y Amalia Carmelo. Entonces ahí hay muchos testimonios, yo participo en algún dato que aporto. Ellos logran con una carta de un cura de acá de Tandil ir al obispado de Bahía Blanca y logran que la iglesia de Bahía Blanca les abriera camino para recuperar el cuerpo de mi tío. Porque también era una de las cosas que contaba papá cuando volvió, es que había mucha gente en la situación de ellos pidiendo recuperar cadáveres de jóvenes asesinados, muertos, y no les daban bolilla, no los atendían. Entonces ellos logran con
el obispo de Bahía Blanca llegar y les entregan el cadáver. Y bueno, lo trajeron, pudimos velarlo un par de horas, no nos permitieron más, teníamos una guardia en la puerta de la casa velatoria y lo llevamos al cementerio, a una bóveda que había familiar y ahí quedó. Bueno, a partir de ahí, se imaginan que mi situación fue muy conflictiva, ¿no? Obviamente una tragedia, la muerte de un ser familiar, joven, de forma trágica, afecta. Por un lado eso, el dolor de la familia, el dolor de mis abuelos, que su vida cambió drásticamente a partir de ese momento, un dolor terrible. Y mucha incomprensión de la sociedad, ¿no? Porque como que había mucho ruido en la sociedad, cuando pasaba una cosa así, miedo, sospecha, porque, vuelvo a lo de antes, era una sociedad muy, muy violenta, entonces por ahí se suponía que el que participaba en política o el que participaba así en movimientos que tenían algún grado de participación en actos de violencia, todos eran asesinos, tirabombas, terroristas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucha gente por miedo y también por esa desconfianza se retiraba, ¿no? O sea, no. Y de ese tema no se hablaba, o sea, lamentablemente. En la escuela no se hablaba nada. No, es más, yo no quería que se hablara de eso. Imaginá que uno se sentía un poco la oveja negra dentro de la sociedad, ¿no? O sea, además del dolor, como ese sentimiento de decir, ¿por qué nos toca a nosotros esto? ¿Viste? En tus actividades de lo cotidiano, ¿sentías miedo o sentías, digamos, querías ir a bailar o querías...? Sí, qué sé yo. No, por ahí, o sea, ese primer tiempo, me acuerdo que cada vez que te cruzabas con un policía, con un militar, viste, como que te daba un escalofrío, como que el corazón te latía más rápido, esas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a Mar del Plata, por ejemplo, que pasábamos por Balcarce, por esa zona de la estación terrena y siempre había operativos militares, que demoraban los autos, te corrían a un costado, algunos los revisaban todo, le hacían abrir, a otros le pedían solamente la documentación. Y eran momentos difíciles, ¿viste? Porque no sabías ¿Qué iba a pasar? Claro, sobre todo no debería pasar nunca nada, pero nunca se sabía porque no había garantía de nada tampoco. No, después la vida fue normal, o sea, por ahí el problema era más interno, más de dolor y de miedo. A todas las personas que fuimos entrevistando les fuimos preguntando si pudieran quemar algo, quemar un recuerdo o algo que pasó y dejarlo atrás. ¿Vos qué escribirías en un papel para quemar? No, yo creo que hay que recordar. Es doloroso y por ahí hay mecanismos de defensa de uno que son cosas que lastiman y entonces durante mucho tiempo, además no se podía hablar, se hablaba dentro de casa solamente. O sea, tenías que tener mucho cuidado con quien hablaba porque si dabas algún dato de algún amigo, de una cosa así, por ahí lo metías en problemas. Si, lo que les decía antes, si hablabas de tu dolor, nadie te iba a entender tu dolor, porque, viste, estaba esa frase de por algo será, para qué se metieron en eso, viste, esas cosas como, bueno. Con el paso del tiempo, bueno, sobre todo después con mis hijos, mi hija, por ejemplo, también participó en grupos de memoria, del sábado. Ellos preguntaron mucho. En algún momento me decían, vos no querés hablar de eso. Y yo, no es así, yo hablo de cualquier cosa, o sea, no tengo ningún problema de hablar. Hubo un tiempo por ahí que
era difícil hablar dentro de la familia porque por ahí surgen los reproches, ¿viste? ¿Por qué no hicieron algo para que no se fuera? ¿Por qué no hicieron algo para que se fuera del país? Muchos se iban del país, él no quería irse del país. Bueno, esas cosas. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? No, ¿cómo se vivieron las cosas del mundial, por ejemplo? O de la otra familia, si sentiste que era como para tapar algo. Claro. Sí, el mundial claramente fue una maniobra de distracción. Si bien el mundial ya estaba programado de antes del golpe de Estado, pero como cualquier evento de esa magnitud se usa políticamente, y en el caso de los militares más todavía, ¿no? O sea, sabíamos, por ejemplo, que la visión de Argentina era muy mala en el resto del mundo, sobre todo por la cantidad de exiliados, cantidad de personas que se habían tenido que ir porque su vida corría riesgo acá o porque elegían otra forma de vida, no vivir en una dictadura. Entonces, bueno, muchos fueron a Europa en ese momento, que empezaba por ahí como una etapa de Europa muy floreciente, en España, Francia. Fueron países que recibieron muchos argentinos. Y había así como campañas por tratar de saberlo o de echar luz sobre lo que pasaba en Argentina, ¿no? Sí, en la época del Mundial como que se trató de mostrar cierta normalidad, ¿no? Entonces venían periodistas de afuera con la visión de que acá desaparecía gente o había gente privada de su libertad sin proceso, lo que se llamaban los desaparecidos, ¿no? Creo que hay una filmación en Plaza de Mayo de un periodista holandés que entrevista a algunas madres de Plaza de Mayo. O sea, venían con esa idea de tratar de saber un poco más. O sea, las preguntas que no se hacían acá, venían periodistas de afuera y las hacían, ¿no? Sí, bueno, por ahí la situación se empezó a distender un poco o a aclarar un poco. En el año 77 creo que viene también la Asamblea, la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos. En Estados Unidos cambió el gobierno de ese momento era de Jimmy Carter, un demócrata que también puso mucho foco en la violación de derechos humanos en Argentina le preocupaba. Y entonces vino una comisión interamericana, creo, y también hubo así como un hecho de que tomaron declaraciones a todos los familiares de desaparecidos. Había largas colas en la Avenida Mayo, por ahí en el centro de Buenos Aires, de gente que quería dar su testimonio a esta comisión, porque le daba cierta seguridad, ¿no? Viniendo de afuera era más confiable que de hecho la justicia argentina, que no intervenía, ¿no? La cantidad de amparos que se presentaron, todo eso, nunca nada de eso tuvo respuesta. Pero bueno, sí, eso por ejemplo de salir, esas cosas, no, realmente no había problemas. Acá en Tandil como estaban marcados, el que era policía, porque aparte lo veías con el pelo muy cortito, ¿viste? Con anteojitos, esas cosas. Yo recuerdo de algunas salidas de los boliches de esa época, que eran circulares, bracos, circulares que estaban ahí en 9 de Julio y España. Era donde íbamos. Tandil era una ciudad chica y donde íbamos casi obligadamente todos los jóvenes, ¿no? Recuerdo algún par de situaciones que en el medio de la noche, una cosa así, se prendían las luces y entraban policías de civil y te miraban, iban mirando, por ahí a algunos le pedían el documento, esa idea de que había que seguir los documentos, ¿viste? Mostraba el documento y
era más que nada como para marcar un poco la cancha, decir, bueno, estamos acá, molestamos un poquito. Para asustar. Sí. Marcar el poder. Sí, claro, porque por ahí eran simples suboficiales del ejército, pero por ahí eran los que buscaban algún dato, viste, una cosa así. Bueno. Después por ahí amigos más grandes que ya noviaban o que andaban en auto y qué sé yo, iban con la novia al dique o al parque también, viste, por ahí caía un auto y linterna y te molestaban y a la chica por ahí la ponían en una situación así de cierta humillación, viste, como diciendo qué haces con este negro acá, esas cosas como para que reaccione o el pibe le diga algo, viste, y ahí se armara, se lo llevaran, que se lo metieran en cana, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O como cosas menores, ¿no? Como justificar un poco su función, una cosa así. Después en la secundaria, una cosa que también me estaba acordando, bueno, el primer año que entré en la secundaria hubo farándula, que fue la última. No van a echar, pero 5 minutos me prestan. Bueno. Sí, no hay problema. El primer año que estuve en la secundaria hubo farándula, que creo que fue el último año que se hizo la farándula en esa etapa. Y bueno, participamos porque al entrar en la secundaria, uno de los sueños de todos era hacer algo en la farándula. Pero me acuerdo que también vino un chico de 5º año, ver qué íbamos a hacer, como que querían saber, bueno, cualquier pavada hicimos, una cosa humorística, no sé. Y después se suspendieron las farándulas, no se hicieron más. Y después me acuerdo, en 2º o 3er año también teníamos una materia que era educación cívica en ese momento. Y la teníamos de profesora a la que ahora es jueza, Brasil. Me acuerdo que en algún momento le planteamos, porque estábamos viendo derecho constitucional, ¿no? Entonces la forma republicana de gobierno, entonces, y le preguntamos por qué nos enseñaba eso si no se aplicaba, o sea, no había parlamento, no había, la justicia estaba intervenida, no había ejecutivo, o sea, había militares a cargo del poder ejecutivo. Bueno, ella nos dijo que sí, que ella era consciente de que en ese momento no había nada de eso, pero que bueno, que en algún momento era lo que marcaba la Constitución, que en algún momento ella creía que iba a volver eso, y bueno, que tenía que dar ese programa de estudio, ¿no? Bueno, transcurrió la secundaria, nosotros terminamos en el año 81, yo empecé la universidad, y bueno, no, como que se fue flexibilizando todo, ¿no? O sea, ya por ejemplo en los últimos años de la secundaria ya que nosotros hacíamos asados, guitarreadas, y en la guitarreada cantábamos canciones de protesta, esas pequeñas, así como cuestiones, sí, rebeldía, esas cosas, ¿no? Los bailes, me acuerdo de los bailes de la primavera, eso. Baile, otra de las cosas que me estaba acordando, iba a la policía a los bailes. Y en un baile, no me acuerdo si estábamos sentados en la tribuna del Independiente, y empezamos a bajar y yo salté la tribuna. Y vino un policía y me pegó con el machete en las piernas, y me dijo, volvé por donde viniste. Y me hizo trepar la baranda y bajar por la escalera, ¿viste? Esa pavada que vos decís, sí, violencia. Es violencia, ¿no? Es buscar. Porque si yo reaccionaba, por ahí se armaba. Sí. Bueno, recordé eso. Daniel, nos están echando bueno, porque viene el turno tarde, bueno, pero tan interesante. No, bueno, yo espero haber contribuido a alguna idea por ahí distinta muy distinto a otros. Yo creo que los chicos de mi edad normal la pasaron por ahí con algunas cuestiones, pero no tan traumático, ¿no? Fue en mi caso. Qué duro. ¿Tu otro tío sobrevivió? Mi otro tío sobrevivió, sí. Tuvo que hacer el servicio militar por el fin de la dictadura. Qué terrible. Sí, fue duro. Porque aparte tenían toda la información cuando fue Claro. el servicio militar. Bueno, Daniel, 1.000.000 de Bueno, gracias. gracias también por permitirme liberar de alguna forma.